Dios te bendiga, cristiano imprudente. Acompáñame en esta historia de Areli, una ex testigo de Jehová que nos abre su corazón. Respetamos el luto. Pues no, no es cierto. O sea, aquí el primer error es generalizar. No debes de generalizar. Así como yo te puedo decir que no todos los hombres son depredadores, como el que Claro. me depredó a mí en la Juárez Pantitlán y el gordote que depredó a mi hermana. También así yo te puedo decir que hay personas que todavía se salvan y todavía son respetuosas, ¿no? Todavía Dentro las de la hay. organización, No se claro. puede generalizar, así es. Claro, claro. Eso ahí sí me gustaría puntualizar porque estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es que, por ejemplo, esta frase, no vas a ver un testigo de Jehová en la cárcel por mala conducta. Ahora cambiémosle la palabra testigo de Jehová. Te voy a decir, no vas a ver a un cura católico en la cárcel por mala conducta. No vas a ver a un no de la iglesia tal por mala conducta, porque mucha gente de estos depredadores buscan estas organizaciones para ser protegidos, porque saben que pueden infiltrarse, pueden vestirse de un manto de justicia y ser protegidos, y no los vas a ver. De hecho sí los vas a ver, y como lo mencionas, en Pensilvania, ¿no? Sí. Hace unos 20 años era muy difícil, casi imposible ver a un cura católico pisando la cárcel, era impensable, era un sacrilegio, o sea, ¿cómo un cura iba a la cárcel? Bueno, ahorita ya aún hay curas católicos también, son, ok, en casos de denuncia son igual o más altos que de los testigos de Jehová, pero en casos que llegan a llevarlos a la cárcel son menores, porque la cúpula es más alta, pues el catolicismo tiene otras autoridades más altas, ahí ya nos meteríamos en política y en otros temas, Exacto, en influencias. en Así es. influencias, que ya no tienen que ver con que si son menos o más las denuncias, pero sí hay muchos casos y este tipo de personas apelan a esta falsa piedad. Por eso la Biblia es bien clara en el libro de Hechos, probar a los ancianos, y probarlos de manera correcta y apelar a las autoridades. Pablo manda, sométanse a las autoridades porque ninguna autoridad ha sido sino puesta por Dios. O sea, no en vano lleva la espada, dice Pablo. O sea, si algo sucede, no vas a esperar. Y lo malo es de aquí que hay una torsión terrible del texto donde dice que no son ustedes jueces para que juzguen. Entonces dice, no debo decirle al magistrado, al policía que he sido. Bueno, si vamos a eso, ¿por qué un testigo de Jehová? Yo he conocido testigos de Jehová aquí que han tenido robos, o sea, se han metido a robar a su casa y ahí sí le llaman a la policía. O sea, Sí, pero bueno, perdón, exacto. continúa. Súper de tu comentario, como siempre. Yo te agradezco mucho porque No, desde no, la no, sí. entrevista anterior, cómo me ayudaste a pensar por tu forma de hacer preguntas. Te lo agradezco mucho. No, no, al contrario. Así nos pasó. Entonces estábamos hablando de Villagrán. En Villagrán estuvimos algunos años. De allí nos mandaron a un pueblo que se llama Sarabia. Allí mi hermana y yo iniciamos una congregación que hasta la fecha continúa. Fuimos las primeras profesoras en llegar. Vivíamos en un cuartito tipo bodega, salíamos al servicio, en nuestra casa se hacía el estudio del libro, el primer estudio del libro que se hizo allí en Sarabia, y con el tiempo se formó una congregación. También mi hermana y yo estuvimos en Querétaro Escolásticas, en una campaña eran unas campañas especiales que empezó a hacer la organización, donde íbamos por periodos cortos de 3 a 5 a 6 meses. Y en esa parte fue cuando ya yo empecé a ver eso que te decía yo de la holgazanería y de la poca actividad que de verdad le das a tu mente, ¿no? Porque ya todo siempre es la atalaya, las veías con tus colores, vas a la reunión, te hacen cualquier pregunta, contestas apegado a la atalaya, no a tu razonamiento, a lo que dice la atalaya, el textito bíblico que está ahí, y todas las horas perdidas. Yo ahí, a partir de ahí empezó a lamentar que en vez de estar en una universidad, que era el lugar donde yo tenía que estar, haya estado perdiendo mi tiempo en esos lugares. Y algo terrible que sucede con la organización es que tú pagas para estar allí. O sea, todos los gastos corren por cuenta de nosotros
para llevarle gente a la organización. O sea, ve qué cerebro tiene la cúpula, te decía yo, para manipularnos a tal manera que nuestro tiempo, nuestro dinero, ahí todavía dábamos donaciones, aparte de que pagábamos nuestra comida, nuestros camiones, aparte de dar donaciones, comprar la literatura y predicar de tiempo completo, ¿no? Claro. Y entonces en esa parte de escolásticas, ahí con los compañeros tuvimos varios precursores especiales, nos cayeron bien. Ahí sí, no tengo nada que decir de ninguno de ellos, pero el tiempo perdido, ese es el que sí observo, ¿no? Tiempo perdido. Hay dormidos, bostezando a las 4 de la tarde, de que de plano el aburrimiento los dejó perdidamente dormidos, ¿no? Estás en la punta del cerro, literalmente, ahí nada más pasaba un camioncito y yo me acuerdo que en la madrugada, así en la noche, veía la expansión del campo tan precioso y decía, no manches, aquí estamos como encerrados, una emergencia y no hay ni vehículos que te lleven a un hospital, ¿no? Y aparte un hospital pues, lejísimos, hasta Pedro Escobedo. Y así andábamos. Y después regresamos, estuvimos en Sarabia, y ya allí yo empecé a tener problemas de depresión porque digo, una vez, para empezar, nunca nos trataron que mi mamá nos abandonó, ¿no? Porque eso se tiene que tratar, son heridas de rechazo, de abandono, de traición. Sí, sí. También mi mamá tenía una enfermedad, mi mamá padecía la enfermedad del alcoholismo. Okay. Grave, un alcoholismo grave. Entonces, ya muy de adulta supe que también a las personas que han convivido con un alcohólico crónico tienen que tomar terapia sí o sí, porque es una experiencia muy dura que no puedes dejar pasar nada más así. Es necesario tratarse para poder superar el trauma, ¿no? Entonces, yo empecé ahí en Sarabia, fue cuando yo más empecé a experimentar ese problema de depresión. Y yo me acuerdo muy bien, ubico perfectamente a Sarabia como el primer lugar donde yo empecé a desear morir y a crear estrategias de cómo llegar a eso, ¿no? O sea, cómo lograr. Entonces, con eso te puedo decir que hay otro mito dentro de la organización donde dicen, los precursores son felices, porque todo el tiempo le están sirviendo a Jehová. Ese es otro mito, la verdad. Muchos precursores atraviesan depresiones muy profundas porque están agradando a hombres y no se están agradando a sí mismos. O sea, el precursor no hace nada por sí mismo, todo lo que hace es para otros. Sí. Y allí hubo otro señor que no manches, también ya me tenía hasta que me perseguía, pero de una manera, Dios mío, ¿qué onda con esa gente? En serio, como nosotros estábamos en Sarabia, la congregación al principio estaba en Villagrán, Guanajuato, teníamos que tomar un camión que se llamaba la Flecha Amarilla, de Sarabia a Villagrán. Entonces, donde estaba el Salón del Reino, había que caminar una calle, pues yo creo que a lo mejor de 1 kilómetro, para ir a la carretera y tomar el camión que me llevara a Sarabia. Entonces, a veces mi hermana Isabel se iba a un tratamiento médico que tomó de una mamá, estaba jovencita, pero la tuvieron que extirpar, unos nódulos. Entonces, en ese tiempo que mi hermana estaba en tratamiento, pues yo me quedaba sola. No, pues ándale. Salía de la reunión, echaba lo que te digo, mi bolsita, y voy por toda la orilla para ir a la carretera, y ahí venía el hombre atrás de mí, persiguiéndome. Con sus 2 hijitos chiquitos, parecían muñecos de trapo, los agarraba de la mano y corriendo atrás de mí, buscando cualquier pretexto para llamar mi atención. ¿Era viudo? No, tenía ya una esposa, igual que el Daniel Frausto, igualito. Wow. Y ya me llego a la carretera, pero corriendo, o sea, sí, persiguiendo, porque esa es la que a mí me molesta demasiado, o sea, te persiguen. Me paro ya para esperar el camión y él viene corriendo con las pobres criaturas de la mano. Ay, es que Jimena, se me olvidó decirte que no sé qué hace. A mí ya me empezaba de verdad a molestar porque ya era muy clara la persecución, ya era muy claro el acoso. Y en una de esas, que con la mano me toca la espalda y me hace así. Y yo volteo, como, ¿qué pasó? Dice, es que pensé que era una mosca, pero ya vi que es un lunar. No, porque me enojé tanto. No me vuelva a tocar, le dije, no me toque y no me vuelva a tocar. O sea, me lo puse en su lugar ahí, pasó el camión, me subo y me voy y lo dejo parado. No, al domingo siguiente ya estaban los ancianos esperándome con él y su esposa. Ya viene enojada viéndonos con un odio. O sea, ellas no están conscientes de con quién se casaron.
Claro. Y ellos son expertos en manejarlas y manipularlas, ¿no? Y por cierto, pues las tienen bien loquitas, ¿sabes? Así como que no están bien equilibradamente, ¿no? Y hay cosas que yo lamento mucho porque su esposa era buena persona en ese caso con ese señor y nos trataba bien, pero desgraciadamente cuando yo le puse un alto y le prohibí que me tocara, según porque él muy chistoso dijo que me había matado una mosca en la espalda, que era un lunar, se fue de chillón a decir que le había gritado y a su esposa pues nos dejó de hablar, ni modo. Pero sí, yo doy vivo testimonio de la persecución, del acoso que se vive con los disque hermanos, disque ejemplares, disque espirituales, porque te quiero decir algo, todos los que te estoy mencionando eran ministeriales y precursores regulares, todos. No hay ninguno que no haya tenido un privilegio. Wow. Entonces, 30 años después yo me enteré que el Daniel, el que me perseguía en la congregación Juárez Pantitlán, era anciano, a pesar de haber hecho eso, lo que hizo con la niña, lo que me hizo a mí de perseguirme, aún así pasó el tiempo y era anciano. Entonces a mí me preocupa porque yo digo, o sea, esos hombres tienen a las niñas en charola de plata y con cada año pues empeora, ¿no? Su habilidad para... Pero la gente no sabe y los mandan a las niñas con ellos al servicio y a esas cosas. No, de verdad, qué peligro. Qué peligroso es ser testigo de Jehová y qué peligroso es ser huérfano y estar como un cordero en medio de lobos, ¿no? Porque yo así un día también, yo llegué a esa conclusión que mis hermanas y yo estábamos en medio de lobos. Estuvimos en medio de lobos. Y ya al final, llegamos a la congregación Juventino Rosas, servimos ahí algunos años, pero allí ya fue definitivo que ya no quisimos, pertenecer a la organización. Te voy a explicar, no te puedo dar tantos detalles, ¿no? Porque, o sea, no acabaríamos, pero... Sí, si quieres, vamos a... Ajá, allí lo que nos pasó, igual llegamos, rentamos un cuartito, compartimos con otras precursoras, todo el día en el servicio, o sea, era nuestra vida, ¿no? Y lo que yo le empecé a dar estudio a una señorita, a una señora joven, o sea, era señora porque tenía una hijita, estaba casada, pero era muy joven, como de 21 años, y ya su niñita ya tenía como 4 años, o sea, jovencita. Y era muy guapa, era muy alta y tenía el cuerpo esbelto, bonita. No, pues ándale, ya cuando empezó a ir a las reuniones, todos los canijos, luego, ¿no? Lo que te voy a platicar, de verdad es horrible. Okay. Es horrible y ojalá que quien quiera verlo, lo vea. Yo no me estoy dirigiendo en este momento al testigo de Jehová ciego, al que quiere defender a su organización coercitiva. No, yo me estoy dirigiendo a aquel que ya tiene dudas, que no está seguro del lugar donde está y que no encuentra la manera de salir, para que si tienes esa duda, sepas que estás en tu derecho de dudar y que si quieres salir, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Hay que dejar de mantener a la cúpula, al lujo. Y hay que termine esa manipulación, incluso ese trato de segunda mesa que les dan a las mujeres, ¿no? El caso es que yo le empiezo a dar estudio a esta chica, jovencita, éramos vecinitas, nosotros vivíamos en un departamento, ella vivía en el departamento vecino, nos llevamos bien, la empecé a llevar a las reuniones, empezó a pasar a la plataforma, empezó a salir al servicio, pero con el tiempo ya yo iba por ella y me dijo, hoy no voy a poder. Ah, bueno, Gaby está enferma, no sé qué, ok. La siguiente, no, que me voy a ir con mi mamá. Y me di cuenta que me empezó a dar trabas para ya no ir a las reuniones, ¿no? Y de que ya no quería ir. Hasta que un día ya ella me tocó la puerta, digo que éramos vecinitas de departamento. Y me dijo, Arely, ahora sí ya quiero hablar contigo. Me dijo, ya, ahora sí ya, por favor, si tienes tiempo, dame oportunidad, quiero platicar contigo. Pues sí, ya se pasó, nos sentamos a platicar.
Y resultó que uno de los ancianos de la congregación, soltero según, dice que un día fue al Salón del Reino con su hijita a barrer y a trapear, porque así nos asignaban para limpiar el salón antes de que empezaran las reuniones. Y ese día fue ella sola, porque el salón era pequeño en ese momento, después lo dedicaron. Y de ahí llegó ese anciano que te comento. Okay. Le lavó un poco, le dijo que estaba muy bonita, que estaba muy guapa, que le llamaba mucho la atención. Me dice, yo estaba en el cuartito de las escobas y de las cubetas, donde guardábamos todo lo de la limpieza, dice, y se metió. Se cerró la puerta y pues ahí, ¿no? Ahí tuvimos un encuentro. Dice, pero ahora ya estoy viendo que tiene novia. Y él me dijo que yo le interesaba, o sea, la ilusionó, por medio de palabras, se aprovechó de ella también, donde guardan las escobas y las cubetas, y después es el desentendido como el que yo no te conozco, y de la mano con una novia, ¿no? Otra hermana, obviamente otra víctima, porque ahí no hay otra cosa más que víctima. Víctima, sí. Entonces dice ella, pues le destrozó el corazón, ¿no? Porque con diciéndome que yo le gustaba, que me quería, pues yo dejé que me tocara, que me besara y que pasaran cosas en ese cuartito, ¿no? Cosas personales. Entonces, pues me molesta, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que el anciano haga eso con mi estudio? Me molestó mucho, ¿no? Y me dice, pero bueno, pero no, hay otra cosa. Y yo por eso con esto me dice, con esto te voy a decir que ya no voy a regresar. Y que yo sé que lo vas a entender. Le dije, yo pensé, dije, ¿sabes que todavía no terminas? O sea, y me dije, no, ¿ahora qué más? Pues lo segundo estuvo todavía peor. Resulta que en esa congregación de Juventino Rosas había una familia donde el señor no era testigo de Jehová, pero iba a todas las reuniones. Y ese señor tenía una camioneta. Y en esa camioneta nos llevaban los sábados a los ranchos. O sea que ese señor, hace cuenta que lo tratábamos como si fuera hermano, pero en realidad no era Pero no testigo era. de Jehová. Simplemente iba porque llevaba a su familia a las reuniones, ¿no? Entonces, donde quiera, siempre estaba el señor, donde quiera, en las reuniones sociales, en las asambleas, donde quiera lo veías, en el servicio, donde quiera lo veías. Entonces, lo ves y dices, bueno, no es testigo de Jehová, pero estima a la organización y a los hermanos, ¿no? Y le tienes confianza. Sí, sí. Pues un día dice ella que venía a orilla de carretera con la niña, para variar, te digo que tiene una niñita, y el señor la alcanza en la camioneta, la alcanza y le dice, súbete, te llevo. Y pues dice ella, pues lo ve como hermano de la congregación, Claro. pues se sube, dice, bueno, acá su niñita en las piernas, entonces la camioneta avanza y dice que se desvía totalmente del camino, se mete por ahí por la milpa, ¿no? O sea, totalmente fuera del camino. Y ella se queda súper sorprendida. Es que te digo que ella era joven, blanquita, así alta, tenía un cuerpo muy esbelto. Entonces, te digo que son lobos, ¿no? O sea, cualquiera que entre igual, así. Entonces, dice ella que se espanta mucho, el señor se estaciona, se para y voltea y le ve y le dice, cóbrame, pon precio, pero permíteme tener relaciones sexuales contigo. No, dice la muchacha, yo sentí que me iba a morir. Si yo pensé que en ese momento me iba a morir, Arely. Y sí, sentí Y horrible. aún con una niña ahí que Con una llevaba. niña sentada en las piernas. O sea, no, dice, me bajé con la niña, nos fuimos caminando, así yo sentía que iba a venir atrás de nosotros. Mira, me dejó tiesa, me dejó sin palabras. O sea, yo ya no encontré ningún argumento, o sea, ni siquiera me alcanzó para decirle, no, mira, Jehová es primero, porque así te lavan el coco. Veas lo que veas, somos imperfectos, porque así te trabajan la cabeza los testigos de Jehová. Pero Jehová es primero, la organización es primero, y eso es en lo que tú te debes de fijar. No, a mí la vergüenza, a mí sí me alcanza la vergüenza. Para decir, no tengo palabras, Marcela, de la forma en que te han faltado al respeto, porque yo te llevé allí. Y yo entiendo
tu razón de que ya no quieras volver, y de verdad, Marcela, te digo, discúlpame, ¿no? Me quedo helada y finalmente ella se va y me quedé anodada sin palabras. Esto era demasiado para mí. Y aparte nos pasó que nos quedamos, mi papá nos había dejado una pensión que por un tiempo nos retuvieron. Entonces nos quedamos sin dinero. Cuando nos quedamos sin dinero, fue cuando ya nos dimos cuenta de que éramos inútiles, hablando en el sentido de social, no sabíamos trabajar, no habíamos estudiado nada, ya estábamos grandes, ya habían pasado los años y apenas podíamos aspirar como a entrar a fábricas de obreras, ¿no? Y pues ni sabíamos, o sea, yo te hablo hablándote de mí, yo ni siquiera sabía cumplir un horario de 9 horas, ¿Se ¿no? está En una trabando un poco? fábrica. Ajá, ¿me preguntaste algo, perdón? No, como que se trabó, se congeló un rato, pero después ya Ah, no, sí, no, tal vez fue ah, mi ok. internet, no sé. No, continúa, fue solo Ajá, como 30 segundos. sí, y te comentaba que cuando nos retienen la pensión de mi papá y que ya no teníamos dinero, allí fue cuando vimos la situación, o sea, fuimos conscientes de la situación en la que estábamos, que ya éramos grandes, que no sabíamos trabajar, que no teníamos ninguna preparación, Ujú. que teníamos que hacer algo para sobrevivir, porque me da mucha pena decirte, porque ya para la edad que teníamos, pues ya deberíamos de haber hecho otra cosa. Pasamos días sin comer, Wow. 3 por lo menos, donde ya hubo un momento en que nada más licuaba avena con azúcar, y era una situación por la cual no teníamos ninguna razón de pasar si tuviéramos una vida normal, ¿no? Pero te digo, todo esto bajo el influjo del adoctrinamiento y de la influencia de una secta, ¿no? No, Ujú. pues ya mi hermana Isabel también empezamos a ver en qué podíamos trabajar. Juventino Rosas era un pueblo chico, no ofrecía muchas oportunidades. En ese tiempo nada más había una fábrica en el pueblo, que era una fábrica de zapatos. Y esa sacudida de no tener dinero también nos hizo mucho reaccionar y despertar para empezar a ver qué íbamos a hacer con nuestras vidas, ¿no? Ujú. En una oportunidad a mí me invitan el área de trabajo social de la presidencia municipal y del DIF como para representar un programa que inició Fox, porque en ese tiempo estaba Fox como presidente, Ujú. de ir a las comunidades. A mí me tocó una comunidad que se llamaba Naranjillo para dar un programa de educación al niño, pero era por parte Mm. del gobierno. Ellos nos Ujú. preparaban a nosotros nos decían, este Estaban. ranchito es el que te va a tocar, ahí vas a Ujú. ir a trabajar con las mamás sobre nutrición, educación, higiene. Me encantó el programa donde me capacitaron, me pudo encantar ir a la ranchería, pero ya hablar de esos temas también fue algo que me gustó mucho. Sí, sí. Sí Y recuerdo que entonces, la vez pasada como que más o menos nos diste un panorama de eso que habías hecho. Ujú. ándale, un poquito te comenté. Y entonces, un día tuvimos un fin de semana una capacitación y una retroalimentación de esa actividad. Termina la reunión y ya me voy, salgo y me dirijo hacia mi casa. En el camino me encuentro a otra joven que también era parte de la congregación, pero venía llorando a mares, así llorando, abundantemente llorando. Y la saludo, me paro con ella y le digo, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Y se para y venía tan mal que se empezó así como a tambalear, ya no se podía ya sostener del dolor que traía en el alma. Ujú. Volteo, veo unas escaleras de un local cerrado y nos sentamos. Vamos a sentarnos. ¿Qué pasó, Mayra? ¿Cómo estás? Ya empezaba a llorar, lloraba y me dijo, pues estaba muy triste porque también en su situación igual eran dos cosas y las dos no sé cuál supera una de la otra. Y Ujú. ahora sí te digo que ya cuando me paré me temblaban las piernas del impacto. Ujú. Y total, ella me empezó a platicar que su mamá le había tocado un discurso, así le decimos a la capacitación que nos daban los jueves para saber hablar con la gente, nos daban asignaciones con Ok. otra testigo para preparar la junta. Es una fingía ser y la persona interesada y la otra, la Ujú. testigo de Jehová que educaba, ¿no?
Sí, sí. Dice, es que a mi mamá le tocó asignación, dice, y le tocó con la hermana Sutanita. Y un día salió de trabajar, iba con su hojita para ir a ver a la hermanita y decirle, mire hermanita, esto es lo que le va a tocar decir, vamos a ensayar para que el jueves nos hagan hacer la presentación. Pues ahí va, a la casa del señor de la camioneta que asustó a mi estudio, ahí en la milpa, ¿te acuerdas? Ese mismo señor, a esa casa. Entonces llega la mamá de la muchacha, toca la puerta y le abre el señor. Y le dijo, es que vengo a ver a la hermana Rosita, a fulanita, para que, ¿cómo se llama? Para que ensayara el estudio, en la presentación. Pásale. Error. Y estamos hablando de una mujer adulta, ¿eh? Entró y lamentablemente allí intentaron abusar de ella, fue golpeada. Golpeada también. Sí, se le rompió la ropa y entre el forcejeo y los golpes se para y se escapa y se sale. Cruza la autopista, la carretera, y se va hacia enfrente donde vea casitas. En la primera puerta que encontró, tocó puerta, le abrieron, entró, le prestaron ropa, porque la que llevaba estaba rota, iba así agarrándose. Y de ahí le hablaron por teléfono a su esposo para que fuera por ella. O sea, el mismo hombre del que ya habíamos hablado, ¿no? Sí, o sea, ya tenía varias señales, obviamente ya sabía la congregación, los ancianos, ya sabían que esa persona no debería estar. Sí. Así es, pero el argumento fue que no se le podía decir nada porque no era bautizado. Entonces, ella, la afectada, la hermanita afectada que fue golpeada y que se le rompió su ropa y eso, en el impacto, así en la sorpresa de lo que le pasó, decía, voy a conseguir una pistola, voy a conseguir una pistola, voy a conseguir una pistola, lo voy a matar, lo voy a ir a matar, o sea, obviamente, ¿no? O sea, y te digo, y lamentablemente es un caso, otra vez volvemos a hablar, donde ella tenía que haber tomado una terapia, porque pues, Claro, es un impacto muy grande, ¿no? Pero en la organización jamás te van a recomendar eso. Sí. En la congregación nada más te dicen, ponte a orar, ve a las reuniones, lee la Biblia, no faltes, y con eso, para ellos eso es suficiente, ¿no? Y ya, y luego me dice, y ahora, y a mi papá, ahora también a mi papá, también lo van a expulsar, porque andaba de novio con una precursora. Y me quedo, o sea, ¿cómo? Y ya me dijo, ¿con quién? Dije, no manches, sí, ya se comprobó que andaban de novios y que va a salir expulsado. Y lloraba, te digo, seguía llorando, lloraba mucho, lloraba muy triste. Ahí me quedé con ella un rato, la dejé que se tranquilizara. Finalmente nos paramos, nos despedimos, se va. Cuando llegué a mi casa, yo dije, no quiero volver a saber nada de los testigos de Jehová. A mí no me importa que llegue el Armagedón. Aún así, hoy en este momento, mi corazón se apaga por completo para la organización. Y en la tele en ese momento, te voy a decir, era un 11 de septiembre y en todas las noticias estaba que unos aviones habían derrumbado las Torres Gemelas. Era la noticia del momento y lo transmitían en todos los canales y a todas horas. Y yo vi eso y aún así viendo eso dije, no me importa, así llegue ahorita el Armagedón, yo no quiero volver a saber jamás de los testigos de Jehová. Y además, déjame contarte una última que ya de verdad para que sea la cereza del pastel de lo que estoy contando. Nosotros conocíamos a una congregación de Celaya, porque Celaya está muy cerca de Villagrán y muy cerca de Juventino Rosas. También conocimos a sus hermanos. Y le comento que un día fuimos a visitar a un anciano también. Y a mí me llamó mucho la atención que nos abrió muy decaído él y su esposa parecía momia, blanca y sin expresión, como si le hubieran metido el susto de su vida a la hermana, ¿no?
pero o sea, no podía ni sonreír, no tenía gesto, algo extraño, algo muy raro. Ya saludamos, estuvimos ahí el ratito que tuvimos que estar y nos salimos y le dije a mi hermana, ¿qué habrá pasado? Especialmente al hermano lo vi decaído, pero a ella la vi muy mal, ¿no? Mal, o sea, mal y lo que le sigue. No, pues ya resultó, a los pocos días nos comentaron que otro anciano sacó un préstamo al banco y le pidió a ese hermanito que le sirviera de aval. Al final, el hombre que sacó el préstamo, que era anciano de la congregación de Celaya, se fugó a los Estados Unidos, no pagó ni un peso de esa deuda, y el día que nosotros llegamos a visitar a esa familia, era cuando el banco les dio la noticia de que como él había firmado de aval, le iban a recoger su casa. Una casa que, estoy hablando de hace 20 años, costaba 800,000 pesos porque estaba en una zona muy bonita de Celaya. Bueno, pues ese anciano tuvo que volver a pagar su casa porque aquel en el que confió y aquel con el que le firmó de aval se escapó y no pagó nada y le dejó todo el problema al amigo anciano. Wow. Y entonces yo dije, o sea, para mí ya era más que suficiente, yo me cansé, me harté, y yo misma, yo conmigo no estaba contenta, no tenía, era muy pobre, era pobre económicamente, era pobre emocionalmente, no tenía aspiraciones, no tenía alegrías. Para mí, de verdad, así te lo prometo, mis días eran grises, así. Puedo recordar esos días con mucha tristeza, con mucha depresión, con un gran vacío, en medio de una congregación ignorante, chismosa, fanática, cerrada, ¿no? O sea, y yo dije, no, ya no más, ya hasta aquí, suficiente, fue suficiente. Y en un trabajo que tenía una señora fue la que me dio, como que me dio el valor, una señora obviamente que no era